En la historia de la navegación, ningún barco ha estimulado más la imaginación que el majestuoso RMS Titanic. Cuando fue construido en 1912, era el transatlántico más lujoso que se había visto en el mundo. Y el famoso desastre que lo mandó al fondo del Atlántico Norte dejó en su estela un siglo de leyendas, mitos e historias. 10 de abril de 1912. El Titanic había zarpado en su viaje de inauguración desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York. Y a bordo se encontraban algunas de las personas más ricas e influyentes del mundo. Entre ellos estaba el empresario inmobiliario John Jacob Astor IV, el magnate de la minería Benjamin Guggenheim y los propietarios de los grandes almacenes Macy's, Isidore e Ida Strauss. No se escatimaron en gastos en cuanto a lujos. El Titanic era la crème de su época, con salones de baile, orquestas, bar musical y toda clase de manjares. Era un hotel de 5 estrellas flotante. Y de esas lujosas habitaciones se ocupaba un equipo de 908 tripulantes. Entre ellos estaba el repostero jefe Charles Joughin. Charles era un repostero muy bueno y lo alababan por la calidad de sus productos. Y no solo hablamos de pan, sino también de postres y de toda clase de cosas así. Era un chef con mucho éxito. Pero estaba a punto de ayudar a los pasajeros de una forma que nunca habría imaginado. Justo después de las 11:30 de la noche, el 14 de abril, el Titanic chocó con un iceberg y empezó a hundirse. Los pasajeros iban reuniéndose con sus seres queridos e iban a los botes salvavidas mientras cundía el pánico. Y ahí entró en acción Joughin. En lugar de prepararse para abandonar el barco, cogió hogazas de pan y se las dio a los pasajeros desesperados. Básicamente pensó que si los pasajeros se iban del barco, que al menos se fueran con pan, porque a saber cuándo los iban a rescatar. Joughin se quedó sin víveres en poco tiempo. El barco se hundía rápidamente, así que corrió hacia su barca. El chef se encontró con la barca llena de pasajeros aterrorizados y tripulantes que esperaban subir a bordo. Por suerte, aún le quedaba un sitio. Pero justo cuando iba a subirse, vio a una joven y a su hijo al fondo de la multitud. Al percibir su perdición inminente, Joughin les cedió su sitio en la barca. Que una persona haga algo así en lugar de intentar salvarse a sí mismo es algo heroico. Pero parece que sus actos desinteresados sellaron su destino. Los botes salvavidas que quedaban estaban llenos. Y en pocos minutos, todo el barco se hundiría en el agua a 2 grados bajo cero. Sabía que iba a acabar en el agua helada y creo que estaba preparado para morir. Así que para afrontar el terrible momento que le esperaba, Joughin tomó unos cuantos tragos de whisky. Luego se subió al punto más alto de la popa, se agarró a la barandilla y se preparó para lo peor. En cuanto el barco se hundió, él quedó flotando en el helado Atlántico Norte. Fue la última persona en bajarse del Titanic y lo hizo con una elegancia increíble. No se mojó la cara ni la cabeza, seguramente seguía con el gorro de pastelero y bueno, siguió manteniéndose a flote. Joughin se quedó flotando en el agua helada durante más de 2 horas. Y por fin, el Carpathia llegó para rescatar a los supervivientes. Sorprendentemente, entre ellos estaba Charles Joughin. Después de sacar al repostero del agua, los médicos evaluaron los daños. Curiosamente, Joughin solo tenía los pies hinchados. Los médicos estaban atónitos. Casi todos los que habían estado en el agua habían muerto congelados en menos de media hora. Era un milagro que alguien pudiese estar en el agua a esa temperatura y no acabar enseguida con hipotermia. ¿Y cómo sobrevivió el repostero valiente? Muchos creen que fue debido a aquellos valiosos minutos extra que no estuvo en el agua.
Otros creen que el alcohol lo había hecho entrar en calor. Pero otros le dan el mérito al karma. No puedo evitar pensar que, como hizo tanto por ayudar a todos, sobrevivió con tan solo un poco de frío en los pies. Tras la tragedia, Jougin siguió trabajando en barcos y sirvió en los barcos de transportes de tropas de la Segunda Guerra Mundial. Hasta se le retrató en la taquillera película de 1997, Titanic. Fue un homenaje adecuado a uno de los héroes anónimos del barco. Ese hombre pensó en los demás antes que en sí mismo. Es una historia increíble. Un par de infames estafadores. Pierce Mason, de 26 años, y su prometida, Isabel. La astuta pareja se especializaba en dar golpes en casinos y conocían todos los trucos habidos y por haber. Usaban cartas marcadas, dados lastrados y otras estrategias para ganar dinero. Pierce e Isabel se trabajaron la sala de póker del Titanic usando cartas como las expuestas en Titanic, la exposición de artefactos de Las Vegas. Pero estaban a punto de cambiar a un tipo de juego muy diferente. Mientras el barco surcaba el Atlántico, la pareja se enteró de que dos legendarios jugadores de ajedrez llamados Borsov y Heilmann también eran pasajeros del crucero de lujo. Con esta noticia, Pierce e Isabel vieron la oportunidad de hacer el agosto. Pensaron que podría ser la mayor estafa que jamás hubieran llevado a cabo. Mason se presentó a los ajedrecistas y les informó de que su prometida, Isabel, era una jugadora formidable de ajedrez. De hecho, según Mason, nunca la habían derrotado. Borsov y Heilmann se mostraron incrédulos. El concepto de que una mujer jugara al ajedrez era inaudito. Se trataba de un juego de hombres. Entonces, Mason realizó una afirmación aún más descabellada. Dijo que Isabel era tan hábil que podía jugar contra los dos simultáneamente. Y estaba dispuesto a apostarse 100.000 libras esterlinas a que al menos una de las partidas acabaría, si no en victoria para la joven, al menos en tablas. Borsov y Heilmann no dudaron en aceptar esta extravagante propuesta. Estaban totalmente convencidos de que era imposible que perdieran la apuesta. Al día siguiente, los pasajeros hicieron cola en el gran salón de baile para ver a Isabel enfrentarse a los dos jugadores. Antes de que empezara la partida, Mason insistió en una condición: que los dos tableros de ajedrez estuvieran divididos por un biombo enorme. Dijo que le gustaría colocar un biombo para que su prometida, Isabel, pudiera centrarse en cada mesa. Tras aceptar los términos, comenzaron las partidas. En el primer tablero, Isabel jugaba con las negras y Borsov con las blancas. En el segundo, Isabel usaba las blancas y Heilmann las negras. Isabel iba alternando entre las dos partidas, jugada a jugada. Estaba tan inmersa en las partidas que ni siquiera se sentó. Para sorpresa de los hombres, Isabel sabía defenderse. Se dieron cuenta de que aquella joven era una rival formidable. Finalmente, tras una hora de partida, Heilmann, furioso, se levantó. Dijo que no podía ganar y declaró un empate. Mason e Isabel recogieron su enorme botín y dejaron tras de sí a dos jugadores de ajedrez muy frustrados. ¿Cuál fue el secreto de este timo titánico? ¿Cómo pudo una mujer desconocida ganar a estos dos maestros del ajedrez? Trágicamente, la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg y aproximadamente 1.500 personas, entre ellos los estafadores y los jugadores de ajedrez, fallecieron en el desastre. Pero antes de que se hundiera el barco, Mason e Isabel compartieron el secreto de su estafa con algunos pasajeros que sobrevivieron para contar la historia. Esta historia en concreto sobrevivió al boca a boca. Y tanto en clubes de ajedrez como en bares, la gente hablaba sobre esta gran estafa.
El secreto de la estafa estaba en el biombo que dividía las dos partidas. Como los dos maestros de ajedrez eran incapaces de ver la otra partida, Isabel simplemente copiaba la jugada de cada jugador. Borsov hizo la apertura en el primer tablero usando las blancas e Isabel usó una jugada idéntica contra Heilmann en el segundo tablero, donde ella jugaba con las blancas. Entonces, cuando Heilmann hizo su jugada con las negras, Isabel la copió en su partida contra Borsov. Hizo que los dos hombres compitieran entre sí y llevaron a cabo el que probablemente sea el mayor fraude del mundo del ajedrez. Hoy en día, estas cartas del legendario barco, el lugar donde se desarrolló esa épica estafa, se exhiben en Titanic, la exposición de artefactos, en el Hotel y Casino Luxor de Las Vegas. Nos recuerdan a los astutos estafadores cuya engañosa partida de ajedrez pasó a la historia.